con un espacio entre párrafos, alineación, dice que el texto debe estar justificado. Hay que justificar en Ariel 11. En cuanto a la paginación, el estilo va a poder manejar una numeración dinámica en el extremo superior derecho. En 2.54. No. Sí, en el mismo. APA lo maneja en el extremo superior derecho. Las márgenes, igual que APA, centímetros en cada uno de esos lados. Y la sangría, esas sangrías son esos espacios al inicio de los párrafos, ¿sí? Eso se llaman sangrías. Sin sangría en el cuerpo del texto, en APA sí se pone una sangría al inicio de cada párrafo y dice que con sangría francesa en el listado de referencias. Más adelante vamos a ver este tema de la sangría francesa en el listado de referencias. Van a encontrar unos títulos y subtítulos. Perdón. Entonces Vancouver maneja hasta el nivel número 4 o recomienda manejar hasta el nivel número 4. Dice que Vancouver requiere que el título principal esté en negrita, que esté en mayúsculas sostenidas y centrado. Y que los subtítulos, es decir, estos que aparecen de nivel 2, nivel 3, nivel 4, son subtítulos, deben estar en negrita y debidamente jerarquizados como lo vemos aquí en el ejemplo. Bien. Citación en Vancouver. Entonces, el segundo elemento que para mí es muy importante es el tema de citación. ¿Qué es citar? ¿Alguien sabe qué es citar? Bueno, citar es nombrar a algo, a alguien, ¿sí? La idea de una persona o el nombre de alguien, ¿sí? Dentro de nuestro documento. Eso es citar. La citación en Vancouver es numérica, según el orden en que los documentos sean mencionados. Dice, el número puede escribirse entre paréntesis o como superíndice sin paréntesis. Ya más adelante lo vamos a ver. El número asignado a cada cita en el texto debe corresponder al número de entrada en la lista de referencias. No se tiene que indicar ningún otro dato de la referencia, ¿sí? Y una vez asignado el número a una fuente de información, una fuente bibliográfica, el mismo número debe ser utilizado en todas las referencias que se hagan a dicha fuente en el texto. Vamos entonces a desglosar poco a poco este tema que realmente parece complejo, pero realmente es muy fácil. Ustedes ven aquí en mi pantalla un numerito, ¿cierto? Número 1. Esto corresponde a una cita, o sea, esto quiere decir que estas ideas no son de Fernando, no son mías. Yo las saqué de otra fuente de información, por eso le pongo el número 1. Este número 1 me indica precisamente que yo estoy citando estas ideas. ¿De dónde las tomé? Pues resulta que este numerito se asocia, se refiere al final, si yo voy al final buscando el listado de referencias de esta presentación, resulta que se conecta al listado de referencias, es el listado o los datos de las fuentes bibliográficas que yo consulté para hacer esta presentación. En este caso, vemos acá una fuente bibliográfica de un señor que se llama Francisco Moreno Castrillón. El libro que consulté para hacer esta guía es Estilo Vancouver en Acción, de la Universidad del Norte, publicado en el año 2018, y esta es el enlace donde yo puedo encontrar ese documento. Si yo le doy aquí clic a este enlace, vamos a hacer el ejercicio. ¿Me va a enviar a dónde? Me va a enviar al libro en donde yo consulté esa información. Eso básicamente es citar y referenciar. El listado de referencias pensamos muchas veces que es simplemente poner el enlace. Este es el libro que se consulta. Y es lo que uno muchas veces como docente o como revisor de artículos o de documentos
empieza a mirar en el listado de referencias o empieza a verificar en los contenidos qué información se está citando y el listado de referencias a dónde me debe enviar a las fuentes originales. Eso es citar y referenciar debidamente. ¿Sí? En esta, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que aquí solamente en esta presentación usé dos fuentes de información. Básicamente son dos manuales que encontré, uno de la Universidad del Norte y otro de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde yo saqué algunas anotaciones, algunas cosas. Básicamente eso es citar y referenciar. Muy sencillo. ¿De dónde yo saqué para responder esta pregunta, qué es el estilo Vancouver? Pues del manual número 1, ¿cierto? ¿Y de dónde saqué yo la información donde yo cuento acerca del origen del estilo Vancouver? Pues este dato no es mío, no me lo inventé yo. Esto lo consulté de la referencia número 2. Básicamente, ese es el ejercicio. Es muy, muy sencillo de hacer. Ahora, cuando los revisores, o por lo menos cuando yo he tenido la oportunidad de revisar algunos artículos, empieza uno a leer el documento, ¿sí? Entonces empieza uno a ver, por ejemplo, los primeros párrafos acerca de un tema en particular, unos conceptos, y no hay ni una sola citación. Lo primero que yo le pregunto al autor es, o al estudiante en este caso es, ¿usted de dónde sacó esa información? Me pasó alguna vez hace un par de años con una investigación que estaban presentando unos profesores amigos míos, muy queridos ellos, hicieron una investigación, estaban por publicarla en una revista y faltando apenas mediodía, me dicen, oye, Fernando, usted que es buena gente, ¿por qué no nos ayuda ahí a hacerle una revisadita a este artículo que lo vamos a presentar esta tarde? Claro, cuando yo empecé a mirar el documento, las primeras hojas, los primeros párrafos, no había ni una sola cita. Entonces estaban explicando, estaban haciendo un marco teórico. Entonces la primera pregunta que yo les hice a ellos es, bueno, ¿y de dónde se tomó esta información? Uno de ellos me dijo, no, es que eso es información que uno ya sabe, que ya uno se apropia de ella, que uno ya conoce, y pues simplemente pues uno como profesor ya se la sabe. Entonces yo le dije, mire, lo primero que le van aquí a exigir la revista, cuando revisen este documento es, la primera recomendación es haga las citaciones de estas ideas. ¿Por qué? Porque los documentos académicos y científicos deben estar sustentados en información académica y científica. Compañero Luis, qué pena interrumpirte. Hay alguien que está pidiendo entrada. Ya voy, claro. Sí, gracias. No le veo. Dame un segundo. Allá. Listo. Ya lo admitimos. Bien. Entonces, en eso sí es, ¿dónde iba? Esto es demasiado, demasiado importante. Es decir, que muchachos, un consejo con todo el cariño. Cualquier trabajo que ustedes hagan, si sea lo mínimo que hagan, cuando es en contextos académicos e incluso profesionales, hay que hacer las citaciones. No solamente para cumplir temas de derechos de autor, ¿sí? Sino para darle calidad al trabajo. Un documento que está bien sustentado se sustenta es a través de información académica científica, ¿sí? Otro aspecto que uno tiene en cuenta al momento de revisar trabajos académicos es precisamente las fuentes de información que se consultan, de dónde se está tomando la información, ¿sí? Si yo, por ejemplo, saco esta información que he citado acá, de cualquier fuente de información, es decir, de una página web, a mí, ¿quién me dice que esa página web no tomó información y la copió de otro sitio?
si yo, por ejemplo, lo uso es la IA, ChatGPT. ChatGPT, he estado haciendo algunos ejercicios con ChatGPT y le puedo preguntar, dame información acerca de tal tema y dame las referencias bibliográficas. Cuando uno va y busca las referencias bibliográficas que me da ChatGPT, me he encontrado con errores. ¿De dónde los está tomando? No se sabe. Pensamos muchas veces que la IA, incluso para quedar bien, o sea, para responder a algo, porque ha sido programada para eso, para dar siempre una respuesta, la da así sea, así sea incorrecta. Y ha pasado mucho. Ya he hecho bastantes ejercicios con IA donde he tenido que verificar muy bien la información para verificar que realmente la información que me brinda la IA está correcta. Y me he encontrado con muchos errores. Entonces sí hay que tener en cuenta que si yo pongo a la IA a buscar información, sí, me la busca, le digo, hágame las referencias bibliográficas, me hace las referencias bibliográficas, pero entonces sí he encontrado muchos errores al momento y muchas imprecisiones al momento de usar la IA en los trabajos. Entonces es una anotación que hago, es importante para tenerlo en cuenta. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre el tema del uso de la inteligencia artificial. ¿Hasta aquí está claro? Bueno, yo espero que sí. Bueno. Te pregunto, buenos días. Hola, buenos días. Al final del texto de las referencias bibliográficas no importa el orden entonces, nada más como tú vayas colocando en el documento. Sí, así es. Entonces aquí el orden en la APA, como para hacer de pronto buscar las diferencias entre la APA y la Vancouver, ¿sí? Una comparación. La APA maneja, es por apellido, en orden alfabético. Pues a medida que yo ponga los autores, entonces el orden en el listado de referencias en APA va a ser alfabéticamente, ¿sí? En Vancouver es a través de los números. Entonces, a cada cita, a cada fuente bibliográfica le voy a ir dando un numerito, el 1, el 2, el 3, y en el listado de referencias, entonces ese va a ser el orden. ¿Listo? Bien. Cita directa corta. Son esas citas que tienen estas características. 1, menos de 5 renglones. Cuando hablamos de cita directa es el ejercicio de copiar y pegar la información. Es decir, copiarla y pegarla tal cual como yo la encontré en el libro, en el artículo, en la página web o en la fuente de información que estoy consultando. En este caso, yo copié y pegué tal cual como encontré esta información. ¿Sí? Eso es una cita directa. Es corta si es menos de 5 renglones. Como vemos, esta tiene 3. Entonces, aplica. Si yo copio y pego, entonces debe estar entrecomillado. Igual que la app. Aquí no cambia. Lo mismo que la app. Copio y pego. Y la pongo entre comillas. Y va el número de la cita correspondiente. En este caso, yo le puse la 36. ¿Qué quiere decir esto? Que previamente en mi escrito yo he citado 35 fuentes previamente. ¿Sí? Esta es, entonces, la número 36. Se puede nombrar al autor, como lo vemos acá. Entonces, como la firma Lemens, porque me parece importante nombrar a Lemens como autor, entonces se puede hacer. O simplemente no se puede hacer. Básicamente yo podría hacer, por ejemplo, obviar el apellido, entonces poner solamente la cita, es decir, entre comillas, son probablemente las mismas complicaciones con que haya cursado el paciente, y al final de la cita entonces le pongo el número 36 acá. ¿Sí? O si yo nombro a Lemens, entonces el 36 va aquí como lo vemos en la imagen. ¿Listo?
Es decir, el poner el apellido, el nombrar al autor es opcional, no es obligatorio. Mientras que en el estilo APA sí es obligatorio. En el estilo APA tendríamos que poner entonces Lemens y entre paréntesis el año en que publicó ese libro o ese artículo que yo estoy consultando. En este caso no, miren que es muy sencillo. Simplemente es el numerito que me indica que esta frase no es mía, que es de Lemens, porque aquí lo estoy mostrando, lo estoy escribiendo, y que corresponde en el listado de referencias a la número 36. Bien. Hay otra que es directa, es una cita directa extensa. Tiene estas características. Tiene más de 5 renglones, como lo vemos acá. Esta tiene 6 renglones. ¿Sí? Se debe agregar un párrafo aparte. Yo sé que en algunos documentos ustedes van a ver este tipo de bloques de letras como hacia el centro. Esos son este tipo de citas directas, extensas. Es decir, yo copio y pego toda esta frase porque me parece importante, tiene datos importantes, entonces asimismo yo hice aquí el ejercicio. ¿Esta frase de quién es? Es de una corporación que se llama Fenalce. Es el autor corporativo de esta información. Es un estudio que hicieron acerca del cultivo del maíz, donde nos presentan algunos datos. ¿Sí? Entonces, según Fenalce, la número 3, ¿sí? Esto me indica que es mi fuente de información número 3. Yo le pongo acá un espacio y le pongo acá una sangría. Esto se le llama sangría francesa. Esto generalmente uno lo hace con el tabulador. ¿Sí? Se para aquí y le da a todo este párrafo, lo manda hacia el centro. ¿Mm? ¿Con qué fin? Pues de diferenciar mis palabras, que son estas, a las palabras de otra fuente, que son estas, otra fuente de información. Dice 5 millas con sangría francesa. Aquí no llevan comillas, pero entonces sí aparece una sangría. ¿Mm? Eso es lo que hace la sangría, realmente es eso, diferenciar mis palabras, ¿sí? Con las palabras de otra persona o de otro autor. Mencionando al autor junto con el número de la cita correspondiente. Entonces aquí también puedo hacer el ejercicio de mencionar el autor, ¿cierto? Juntamente con el número de cita. Entonces supongamos que yo previamente hice 5 citas o 5 referencias. Nombro por primera vez a Fenalce, entonces ya viene siendo la número 6. En este caso fue la número 3. Hay de estos tipos también, cita indirecta o parafraseo. ¿Qué será parafrasear? ¿Qué creen ustedes? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué es parafraseo? ¿A qué se referirá el tema del parafraseo? Resulta que el parafrasear es nombrar la idea de otro autor o escribirla con mis propias palabras. Por aquí tienen unas respuestas. Ah, bueno, por favor. Dice, Karen dice cambiar las palabras. Dayana dice decir una misma idea con diferentes palabras. Decir una misma idea con Sandra dice, el parafraseo es una técnica que consiste en expresar con tus propias palabras una idea o contenido que has tomado de otra fuente, manteniendo su significado original, pero cambiando redacción. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Eso realmente el concepto, ese es el que nos nombra, nos acabaron de nombrar. ¿Sí? Con mis propias palabras voy a nombrar o voy a explicar la idea de otra persona. Ahora, miren lo curioso. Hay mucho estudiante que usa, por ejemplo, la IA o diferentes herramientas para cambiar las ideas, tratando de pasar eso como si fuera ideas propias. Les digo de una vez, eso es una mala práctica, es un muy mal ejercicio. ¿Por qué? Porque es que
lo que uno más busca es que el artículo o el documento que ustedes presenten esté bien sustentado. Cuando no tiene o cuando tiene pocas citas, eso indica pues que, o sea, la pregunta que uno se hace como revisor es ¿y de dónde se sacó la información? ¿A quién consultó? ¿Con base en qué información científica está escrito y me está presentando estas ideas? Entonces, cuando un documento tiene pocas citas, eso indica que pues ahí hay un mal ejercicio, ¿sí? Y es fácilmente cuestionado, así se le cambian las ideas, porque es que aquí la idea no es demostrar que las ideas son mías, son propias, no. Aquí es armar un discurso muy bien hecho basado en información que ya está inventada. ¿Me hago entender? Entonces, pues, la práctica o la mala práctica de cambiar las ideas para hacerlas pasar por mí mismo, eso es plagio, ¿sí? Y eso es un delito incluso, eso es gravísimo. Y aparte de eso, pues no le ayuda a nada al autor en campos o en contextos académicos. Por el contrario, si uno, el mismo ejemplo que les cuento del artículo de los profesores amigos míos. Lo primero que yo les dije fue, mire, tenemos 2 hojas de contexto, ¿cierto? De revisión teórica, de conceptos, de revisión de conceptos, donde no hay una sola cita. Entonces, lo primero que van a decir en la revista es, no, esta gente no citó, no se referenció, no referenció, está mal sustentado el trabajo y simplemente pues se devuelve, ¿sí? No sirve porque se devuelve, ¿listo? Bien. Eso es parafraseo. Entonces, por ejemplo, perdón, miren cómo se hace. No tiene comillas. Aquí no hay comillas. ¿Sí? Puedo nombrar al autor. Entonces, según Illescas, número 1, esa es la primera fuente, ¿cierto? Los procedimientos de reanimación rara vez consideran este factor, incluyendo al paciente grandes volúmenes de soluciones intravenosas. La idea, aunque yo estoy de alguna manera resumiendo o explicando esta idea con mis propias palabras, estoy dejando claro que esta idea no es mía. ¿De quién es? Pues en este caso, de Illescas. ¿Listo? Esto es mencionando al autor. Ahora, si yo decido no mencionar al autor, me enfoco hacia la idea, ¿cierto? Entonces el proceso de internalización explica cómo lo que era una actividad no mental que requería la presencia de un objeto físico se vuelve una actividad mental independiente de la presencia de objetos. Aquí no estoy nombrando a nadie, pero sí le pongo el número 17, lo que me indica que esta idea no es mía, sino yo la estoy parafraseando de una fuente de información que en este caso es mi fuente de información número 17. Bien, ¿hay preguntas? ¿Alguien alzó la mano? Sí, Claribel. Sí, Claribel, te Clari, no se te escucha. Si quieres, puedes escribirme la pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Te quería preguntar, por favor. Yo tengo un texto donde en principio de mi texto yo voy a citar a alguien, entonces coloco el número 1. Si terminando mi texto yo necesito dar otra explicación que va hacia el mismo autor, yo vuelvo y coloco el 1 abajo. Sí, señora. O sea, los números van en cualquier parte, o sea, yo puedo repetirlo en lo largo de mi texto. Así es, tal cual como lo acabas de explicar. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Ahora, van a encontrar también otros casos donde, por ejemplo, esta idea no es solamente de un solo autor. Van a encontrar algo muy parecido a esto. Por decir algo así. Ese es otro caso. Una pregunta para ustedes que son pilosos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Esto pasa muchísimo, sobre todo en revisión en muchos libros, artículos. Tenemos una idea
pero está ligada a cuántas fuentes de información. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué creen ustedes que tenga que ver esto? Lo dejarías como parafraseo, ¿no? Bueno, sí, es un parafraseo, pero miren que tenemos 3 diferentes números. Cada número está ligado a una fuente de información aparte. La 17, la 25 y la 2, con una sola idea. ¿Qué querrá decir eso? Pues yo creo que la idea salió de, pues, de 3 diferentes fuentes, ¿no? Para formar la idea. Exactamente. Entonces, esta misma idea fue mencionada en diferentes fuentes de información. ¿Sí? Esto lo van a encontrar muchísimo en artículos científicos donde, por ejemplo, uno como investigador empieza a analizar algunos, por ejemplo, algunos conceptos o algún marco teórico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, estoy haciendo un estudio acerca de los huesos, qué sé yo, ¿sí? Necesito explicar todo el tema del sistema, ustedes saben mejor de eso que yo, entonces del sistema de los huesos de los animales, ¿sí? Y en diferentes fuentes de información explican lo mismo. Esto es un muy buen ejercicio. ¿En qué sentido? Que esto, por ejemplo, cuando uno revisa un documento, un artículo, indica que el autor no se limitó solamente a leer un solo documento, ¿sí? Sino que lo que hizo fue revisar el mismo concepto en diferentes documentos aparte, en diferentes artículos. O sea, esto lo dijo, esta misma idea se encuentra en un artículo, en un libro y en otro documento, ¿sí? Eso hace ver que, pues, se hizo previamente una revisión muy juiciosa y que tiene más fuerza este concepto. ¿Sí me hice entender? O sea, lo estoy sustentando a través de 3 fuentes de información diferentes, no solo una. Entonces, lo que indica mejores fuentes de información, un análisis más juicioso de la información, por consiguiente, este concepto es un poco más creíble. ¿Sí ven? En esto también, esto indica también un ejercicio de pensamiento y de lectura crítica. Es decir, cuando uno ve este tipo de cosas en algunos documentos, esto indica que hay una lectura mucho más juiciosa que la persona que simplemente se queda con una sola idea, ¿sí? Que hace como una revisión mucho más exhaustiva en diferentes fuentes de información para indicar que este proceso de internalización, es decir, que este concepto sí ya está validado por diferentes fuentes de información. Porque una de las características de la información académica y científica es que debe ser veraz, debe ser verificable, ¿cierto? Entonces, este proceso de internalización o este concepto que explican acá ya ha sido verificado en diferentes estudios científicos. Entonces uno dice, bueno, ya no es información que simplemente la saqué de internet o que una IA me la dijo y que no tengo ni idea de dónde se salió, si eso fue verificado, si no fue verificado, si está sustentado con datos científicos o simplemente es, y me perdona que sea así tan escueto al hablar, es carreta que uno encuentra por ahí en cualquier fuente de información. ¿Listo? Entonces, esta es una de las características. Bueno, cita de varios autores. Entonces, miren acá, cuando yo voy a citar diferentes autores, entonces, por ejemplo, acá son 2 autores, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo nombrarlos. Según Kramer y Grass, la número 18, otra escala que es posible usarse es la Apache 2, aunque requiere un mayor número de datos y tiempo. No tiene comillas, eso quiere decir que yo estoy parafraseando, ¿sí? Y aquí pues puedo nombrar a los autores o
El otro ejercicio es, mírenlo acá, no nombrar a los autores, obviarlos. Aquí entonces sería más o menos así. Así también es válido. ¿Mm? En Vancouver se puede hacer de la siguiente manera. Se puede usar como lo vemos en pantalla, el superíndice se llama eso, o con corchetes. Sí, con corchetes. Pueden ustedes también encontrar este ejemplo, este caso. Lo pueden encontrar así. Más o menos así. Si no quieren el superíndice, lo pueden hacer de esta manera también, con corchetes o incluso entre paréntesis también es válido. Lo importante es que pongan el numerito de la silla. Eso indica entonces y protege su trabajo de cualquier tipo de plagio. Esto es muy importante. Aparte de protegerlo, le da calidad a su trabajo. Ustedes entre más fuentes de información citen, mucho mejor. Una de las preguntas recurrentes que nos hacen en estos espacios es, según la norma Vancouver, o según la norma APA, o según la universidad, o según la revista, ¿cuánto es el porcentaje adecuado que uno puede pues nombrar? Todos los que ustedes consideren necesarios. Entre más, mucho mejor. Entre más fuentes de información revisadas, validadas, consultadas, para darle peso académico y científico a sus trabajos, mucho, mucho mejor. ¿Listo? De hecho. Sí, sí, las escucho. Sandrita, si quieres, escribe la pregunta. Claribel tiene la mano levantada. Ah, Clary la dejó levantada de la pregunta anterior. Ya, listo. Bueno, listo. Listo, entonces también la podemos hacer así. Voy a darle control Z, control Z. Eso. Bien. Ahora, cuando son más autores, hay artículos, por ejemplo, que encontramos hasta 20 autores. ¿Sí? Entonces, todo un grupo de investigación haciendo un documento y pues citan a todos o nombran a todos. Aquí el tema de lo que antes se usaba mucho en la investigación como el autor principal, miren que ya no hay tanta importancia en eso. Obviamente hay autores que han publicado más y que tienen más recorrido científico que otros, pero cuando se presenta un documento a una revista, generalmente no hay como esas diferencias. Es decir, se le da el crédito a todos los autores. Entonces, lo que vamos a encontrar es este tipo de cosas. En la citación, entonces, nombramos al primero que encontramos ahí, ¿sí? Que la revista lo publicó así, pero pues, digamos lo que eso es el primero que uno encuentra en el listado de los 20 autores diferentes y le pone esta abreviatura que significa y otros. Este et al significa y otros. Pero aquí prácticamente, básicamente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Según Harman y otros, la número 25, la hipotermia puede retardar el metabolismo de algunos fármacos. ¿Sí? En el listado de referencias, entonces ya van a ir todos los autores, ¿sí? Nombrados. Uno encuentra artículos, documentos hasta de 20, 25 personas. Entonces, en el listado de referencias se tendría que nombrar, para darle el crédito a todos, se tendría que nombrar a todos los autores. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo hago esos listados de referencias? Que ya vamos cerrando con esto. Miren. Solo se incluyen las referencias que han sido citadas en el texto. Pues en este mismo, en un solo párrafo vamos a encontrar diferentes ideas sacadas o tomadas
de diferentes fuentes de información. Como no tiene comillas, entonces estamos parafraseando acá. La primera idea, que aquí hablan sobre las benzodiazepinas, ustedes van a encontrar mucho, esto es un recurso muy importante, porque digamos lo que esto nos ayuda o nos indica que detrás de esta idea hay otras ideas que no tuve en cuenta. Entonces esto indica estas llavecitas, estos corcheticos con estos 3 punticos, me indican que yo estoy obviando información que de pronto estoy sacando aquí es lo más importante en esta frase. ¿Listo? Entonces esta primera idea es de la fuente número 1. Que si yo voy al listado de referencias al final, entonces, ¿de quién es esa idea? De un señor Silverman y otros, donde dice que fue publicado en un artículo relacionado con las benzodiazepinas en la revista The British Journal of Psychiatry del año 2020, volumen 30, número 2, y que este artículo va de la página 45 a la 60. La número 2, entonces, donde dice la primera benzodiazepina continúa en el mercado, conocida en el mercado fue el clordiazepóxido en 1960. ¿De dónde saqué yo esa información? De un artículo de Longo, así se llama el señor, apellido Longo. Este es el título del artículo publicado en esta revista del año 2017 y lo tomé, o este es el enlace. Cuando yo voy a internet y busco ese enlace, me debe llevar a donde, al artículo original. Míralo, ahí está. Bien. Y por otro lado, dice, el nombre hace referencia a una parte de su estructura que está compuesta por un anillo de benceno. ¿De dónde saqué esa parte? Pues de la número 3. Mira, aquí se relacionan. ¿Listo? Y aquí, este DOI, que este DOI es un identificador de elemento digital, así se llama, eso significa DOI, es un enlace propio del documento. Cuando yo voy, le doy clic a ese enlace, pues voy a encontrar básicamente el documento de donde yo tomé esa información. Pero en este momento la página está caída por alguna situación, pero me lleva a la revista. Eso ya es un error de conexión de la revista o algo pasaría ahí. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos estas referencias? Muy fácil. Ya aprendimos cómo citar. Básicamente son los numeritos. Ahora, ¿cómo hago el listado de referencias? Diferentes formas. Las mismas bases de datos nos permiten a nosotros tener las referencias bibliográficas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un documento cualquiera, por ejemplo, acá en Science Diagram. Hacer rápidamente una búsqueda de algún documento relacionado con veterinaria. Digamos que es este. Y generalmente las bases de datos nos proporcionan el listado de referencias. Este en particular lo que me permite aquí es exportarlo. Exportación en citación de texto. Vamos a ver si por acá me lo deja. Ah, bueno, me da el DOI, el enlace. Pero miren lo que yo puedo hacer. Hay diferentes gestores bibliográficos incluso en línea. Hay uno que se llama, si quieren, tómenle el pantallazo. Este, por ejemplo, lo están usando mucho aquí los chicos de medicina. Uno de una chica me lo mostró y me ha gustado. Se llama BibGuru. Que lo único que tienen que hacer es copiar y pegar aquí el enlace. Vamos a ver si funciona.
No sé si está completo. Y aquí están los diferentes estilos. Entonces yo busco el estilo Vancouver. A ver cómo funciona esto. Un poco demorado el proceso. Si sea más problema de internet o limitación de la misma aquí está. Esta era de nuevo. Y aquí está ya la bibliografía. Miren que la hice en Chicago. Entonces aquí es donde yo tengo que empezar a mirar que no sea en Chicago, sino en Vancouver. Aquí está. Vancouver, simplemente copio y pego y ya me quedaría lista la referencia. Hay que tener en cuenta esto, pues que lo haga bien. Otras formas también es a través de ChatGPT. En esto sí, yo puedo usar la misma inteligencia artificial. Bueno, no tengo en este equipo el chat abierto. Me puedes ayudar a revisar la referencia. Te doy, vamos a ver. Con este enlace. Vamos a ver si sin iniciar sesión me lo hace. Me lo mando en APA. Ahora dámelo en Vancouver. Decir algo. Y ya. Ahí está. Porque es una manera fácil de empezar a mirar. Hay otras bases de datos que me permiten ya mirar bien la referencia bibliográfica, que simplemente yo copio y pego. Por ejemplo, esta. Esta es ExpoHost, también una excelente fuente de información científica. Pues, por ejemplo, este libro sobre inmunología veterinaria, ustedes van a la fija con esta información. Es totalmente confiable. Y aquí, por ejemplo, me dice la opción citar. Me permite en APA séptima edición, en AMA, Chicago, Harvard, Vancouver. Ahí está. Simplemente es copiar y pegar la referencia bibliográfica a mi lista de referencias conforme al orden. Porque la línea negra que está allá es la pared, pues, y la línea negra que está allá. Ahí está. Bueno. Hagamos algunas formas de solucionar muy rápido, de no enredarnos con este tema de las citas y las referencias. Podemos usar gestores bibliográficos, podemos usar la IA para hacer nuestro listado de referencias, eso no tiene problema, eso es válido, siempre y cuando se cite adecuadamente dentro del documento, o diferentes gestores como Biguru, Zotero, entre muchos otros. Y las mismas bases de datos, pues nos dan, así todas las bases de datos, nos dan la referencia del artículo o el documento que vayamos a usar. Listo, chicos. Esa era pues la presentación del estilo Vancouver. Realmente no es tan difícil. Es un ejercicio, eso sí, que garantiza la calidad de los trabajos, que es obligatorio por temas de derechos de autor para prevenir el plagio y aparte de eso, pues le da la calidad a los trabajos académicos.
No sé si tengan más dudas al respecto. Nosotros pues vamos a enviar esta guía de uso fácil del tema de Vancouver y pues estaremos atentos a si tienen más preguntas o tienen tal vez dificultades al momento de citar o referenciar en este estilo. En cuanto a la portada de la presentación, queda como es normalmente en APA. Mira, el tema de la portada es muy propio de los formatos de los trabajos. Es decir, un artículo de investigación, un artículo que ustedes van a encontrar publicado en una revista, tiene un formato muy particular, que es, lleva un título, lleva un título en español, un título en inglés, un resumen en español, el resumen en inglés, o sea, el abstract, unas palabras claves. ¿Sí? Entonces, eso sí ya depende de los trabajos que ustedes vayan a presentar. Solo que en ese sentido sí no, eso pasa tanto con la APA como con la Vancouver. La APA es muy puntual donde dice, listo, si usted va a entregar un artículo científico a las revistas de la Asociación Americana de Psicología, pues tenga en cuenta estos requerimientos, pero cada revista tiene un requerimiento diferente. Ahora, en el contexto académico de la universidad, eso depende. Hay profesores, por ejemplo, que simplemente les exigen un documento que no pase las 3, 4 páginas y eso es lo que hay que cumplir. ¿Sí me hago entender? O sea, una cosa es publicar para una revista de investigación donde el autor tiene que mirar cuáles son los requisitos, los requerimientos y cómo debo presentar, en qué formato, cuáles son las medidas, qué es lo que me exigen. Y otra cosa es presentar un documento propio para la universidad. Entonces, digamos lo que en eso sí no hay como una generalidad, ¿sí? Hay que tener eso sí en cuenta, cumplir con los requerimientos mínimos que mostramos acá, pero entonces si no tenemos acá la Vancouver nos dice, no, es que la portada tiene portada, contraportada, porque eso se usaba en Icontec. Es que aquí en Colombia todavía estamos muy acostumbrados al uso de la Icontec, que sí manejaba eso, ¿sí? Y de hecho, la Icontec se usaba era para la presentación de trabajos de grado y tesis, donde decía, presente su tesis con portada, contraportada, agradecimientos, índice, eso era en Icontec. APA, lo que es APA y Vancouver, ya la comunicación es científica y está basada en la publicación en artículos científicos y eso digamos, lo que uno ya tiene claro cuál es el artículo científico, qué es lo que debe tener un artículo. Entonces, digamos lo que no hay como el tema de portada y contraportada. ¿Sí, Carolina? Hola, doctor, buen día. Mira, quería preguntarte en el caso de la citación para, digamos, trabajos de grado que uno muchas veces usa para guiarse y en lo que sería como entidades gubernamentales, digamos, el ICA, Agrosavia y demás entidades, ¿cómo sería ese tipo de citación que pues quizás no se puede generar como en las que nos mostraste ahorita de forma en línea, sino que muchas veces toca, digamos, como hacerlos manual? Entonces, ¿nos podrías de pronto explicar cómo es? Ah, y en libros impresos. Bien. Importante, y es el consejo que yo les doy, es usen gestores bibliográficos. Hacer referencias manualmente ya no se recomienda. Entonces, lo que uno hace es gestores bibliográficos. Este que les mostré, que se llama BibGuru, es un gestor en línea sencillo de usar. Es simplemente montar la información del documento. Entonces, ahí te indica qué tipo de documento es, de qué página a qué página va, cuáles son los autores. Yo uso mucho, por ejemplo, Zotero, que es otra capacitación que tenemos en relación al uso de gestores bibliográficos como Zotero o Mendeley. Entonces es simplemente llenar los espacios, abrir una cuenta en estos gestores bibliográficos y
usarlos y automáticamente se generan los listados de referencia, ¿sí? Pero todo eso ahora se hace de manera automática. Muchos trabajos así que uno necesita hacer rápidamente una presentación, un documento rápido, incluso si no tengo a la mano el acceso a Zotero o a Mendeley, que son los gestores bibliográficos, yo uso la misma IA. Entonces le indico los datos, házmela en Vancouver, házmela en APA o eso, y ella simplemente me da el listado de referencias, ¿sí? Entonces, es simplemente en esto sí es totalmente válido el uso de la tecnología. Simplemente eso sí, tener en cuenta los datos completos, apellidos del autor, nombres de del autor o de los autores, año de publicación, el título del libro, el título del artículo, el título del documento, en qué revista fue publicado o por qué editorial, si es el caso de un libro, y si es digital, entonces el enlace de donde lo estoy tomando. Esos son los elementos. Ya con esos elementos, entonces ya puedes usar la IA como gestor bibliográfico o cualquier gestor bibliográfico, ya sea en línea gratuito o que abras una cuenta a través de Zotero o Mendeley. ¿Sí quedó claro? Sí, vale, muchas gracias. Vale, Carolina. Listo. Recuerden que en el chat está el enlace para que diligencien porfa la asistencia, que esa se le enviará a los programas para saber qué estudiantes participaron en la capacitación. No sé si tengan otra duda, pregunta, que aprovechen a Luis. ¿Puedo volver a enviarlo? Sí, ya te lo vuelvo a enviar. Listo, ya lo envié de nuevo, chicos. De pronto alguna pregunta, duda, inquietud. Listo, Clary, con gusto. En la tarde tenemos de 3 a 4. Si quedaron con alguna duda o quieren volver a ver la información, pues es el mismo enlace. Y también pues estamos pendientes de enviarles al programa la presentación para que lo tengan como referencia para la elaboración de sus trabajos. Listo, Luis, yo creo que no siendo más, muchísimas gracias, chicos, a todos los que participaron y se conectaron. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención, y ahí no es tan difícil. Ustedes ven que no es tan complicado. Eso sí es necesario, obligatorio. Entonces es empezar a hacerlo de manera muy, muy juiciosa. Entonces, un abrazo para todos, y las personas que quieran volver a conectarse en horas de la tarde, estaremos conectados de 3 a 4. Entonces, feliz almuerzo, ya nos vamos casi a almorzar. Entonces, un gusto y muchas gracias por su atención. Vale, muchas gracias.